Bienvenidos a una conversación más de Neuron Energy Talks, en donde cada semana tenemos el gusto de compartirles las opiniones y la visión de aquellos líderes que están cambiando la forma en la que vivimos y hacemos negocios en el sector energético y en cuanto a temas de sustentabilidad. Pues hoy vamos a tener el lujo de poder platicar con Gilberto Sánchez, quien se acaba de incorporar a la ANES como vicepresidente. Gilberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Franco. Muy bien. Aquí listos para poder platicar y compartir algunas experiencias. Oye, Gilberto, pues me gustaría arrancar platicando pues un poquito para que nos contaras qué fue lo que te ha motivado para subirte a la ANES, cuáles van a ser tus agendas de trabajo, tus propuestas y ese legado que vas a estar buscando dejar tanto para la ANES, sus socios y todo el ecosistema. Pues muchísimas gracias. Es un tema muy interesante. La Asociación Nacional de Energía Solar es una asociación que se funda en 1980, ¿sí? Entonces, como podrás ver, ya tiene una gran trayectoria. Vamos a cumplir ya casi 50 años. Y entonces, pues es un motivador y una responsabilidad muy grande representar a esta asociación. Nosotros nos dedicamos a todo lo que es el desarrollo de infraestructura de generación enfocados en energías renovables y estamos participando en la asociación desde el 2018. En estos últimos 4 años he participado como consejero directivo de esta asociación y en este periodo la membresía pues me dio la oportunidad de representarlos como su vicepresidente para en el periodo del 2026-2028 tomar la presidencia. Entonces, pues es una responsabilidad muy grande. ¿Qué buscamos? Primero, durante estos 2 años vamos a acompañar a nuestra presidenta, la doctora Margarita Castillo, quien va a tomar posesión. Ella era la vicepresidenta y, como te comenté, va a tomar ahora el puesto de presidenta, ¿no? Entonces vamos a acompañarla a desarrollar todo su proyecto que ella definió sobre su plan de trabajo y vamos a estar comprometidos con lo que nos marcan nuestros estatutos, ¿no? Que es la promoción del uso de las energías renovables de una manera responsable. Eh, Todo lo que hemos visto sobre la integración de las energías renovables también nos conlleva una responsabilidad de hacerlo de una manera ordenada para poder tener una integración que nos dé resultados positivos y que no tengamos afectaciones. Oye, Gilberto, y justo partiendo sobre ese tema, el manejo de las energías renovables, platícanos un poquito sobre dónde estamos parados, cuál es la situación actual que vive en el país en cuanto a temas de energía solar, retos, oportunidades, qué es lo que ven de su lado. Mira, primero que nada tenemos una posición, una ubicación geográfica privilegiada. Somos de los países donde podemos generar mayor cantidad de energía a través del aprovechamiento del sol, tanto de energía térmica como de energía fotovoltaica, ¿no? Entonces, eso nos da una gran ventaja contra otros países. ¿En cómo estamos en materia? Digamos, tenemos dos rubros importantes. Uno es la generación de energía eh, eléctrica a través de fuentes solares, en la cual ha tenido mucho más, ¿qué te diré?, difusión por todo este auge que se vino después de la reforma energética que se publica en 2013, luego la reforma eléctrica 2014 y la integración a través de subastas y todo este bloque económico que empezó a desarrollarse, ¿no? Entonces, tuvimos un crecimiento interesante en el periodo del 2016 al 2018, 2020, e incluyo estos 2 años del 18 al 20 porque parte de esa infraestructura que, si bien es cierto, se generaron los permisos en el periodo anterior, de la administración anterior, pues se construyeron y empezaron a entrar en operación en este, ¿no? Entonces, esto ya nos puso en una situación de que es parte de la integración de este sexenio, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de que tenemos una matriz energética donde el fotovoltaico está aportando alrededor de unos 10,000 megawatts y tenemos una capacidad de generación alrededor de los 100,000, ¿no? Esto nos estaríamos otorgando el 10% aproximadamente con fotovoltaica. Pero esto es potencia, no es energía. Hay que recordar que la fotovoltaica genera ciertas horas del día y no, su factor de planta es más reducido que otro tipo de tecnología. Entonces, podríamos estar hablando que en materia de energía eléctrica ya disponible para utilizar, pues podría representar a lo mejor un 5 o 4%, ¿verdad? Y el otro rubro que tenemos que es muy importante es el solar térmico. Solar térmico es la posibilidad de aprovechar esta energía solar para producir calor y aprovecharlo en muchos procesos, ¿no? Entonces, México tenemos la ventaja de que tenemos empresas que están produciendo tecnología dentro de nuestro país, que son líderes a nivel mundial, ¿no? Y aquí estamos empezando a impulsar y a desarrollar estos usos en el sector industrial, donde hay mucha capacidad para poder aprovecharla.
Y justo nos fuiste narrando un poquito cómo se ha comportado el sector. Y ahora justo vamos a tener una nueva administración y en ese sentido me gustaría platicar contigo cuáles son las expectativas que vamos a tener de la nueva administración, cuáles van a ser esos consejos que le vamos a dar a la nueva administración y cuál va a ser el papel de ANES, pues para poder darle un acompañamiento a los reguladores y a los tomadores de decisión que para poder fortalecer este sector. Sí, mira, tenemos expectativas muy positivas referente al crecimiento de los renovables en el país. ¿Por qué? Porque desde las campañas vimos a dos candidatas que se pronunciaron en favor de la implementación de las energías renovables. En el primer discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum vimos o puso sobre la mesa mayor incorporación de las energías renovables, ¿no? Siempre cuidando el marco legal y el marco técnico. ¿Qué quiere decir? Que no tengamos un impacto negativo al sistema eléctrico nacional y esta es una de las posturas que siempre ha manifestado nuestra asociación. Vamos a incorporar más energías renovables, vamos a promover que se incorporen más, respetando la tecnología, todos los requerimientos técnicos para que no tengan un impacto negativo. Entonces, si lo podemos hacer de manera ordenada y cumpliendo con la regulación y con la ley, pues vamos a tener un mejor sector. Entonces, para nosotros vemos muy positivo este arranque, estas intenciones. Vamos a esperar la presentación del Programa Nacional de Energía donde se va a hacer más claro lo que están ellos proponiendo. Y nosotros desde la asociación siempre vamos a ser propositivos. Somos una asociación que propone que vamos a estar atentos en lo que están planeando hacer y hacer las observaciones necesarias para tener un marco regulatorio ad hoc que brinde certeza a las inversiones y al sistema eléctrico nacional que consideramos que es fundamental, ¿no? En el lado de las energías térmicas es un tema que no está tan regulado, donde creo que ahí dependemos mucho de la iniciativa privada que quiera adoptarlas y también buscamos una regulación que nos ayude a crear normas oficiales que nos ayuden a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay unas leyes diseñadas para esto, pero se han observado poco. Entonces creemos que tenemos que darle mayor difusión para que se implemente más esta tecnología dentro de la industria. Y luego también entendiendo el contexto en el que nos encontramos también como país y siguiendo este tema sobre lo que vamos a tener que trabajar con la nueva administración, platicamos un poquito sobre infraestructura, en sobre qué podemos hacer, dónde están las vulnerabilidades en cuestiones de infraestructura, cuál es la demanda que tenemos como país en cuestiones de energía y luego justo pues cuáles van a ser las consecuencias de tomar buenas decisiones o de no tomarlas, Gilberto. ¿Qué nos contarías? Mira, tocaste un tema fundamental, ¿no? El desarrollo de la red eléctrica es fundamental para el desarrollo de un país. Hoy hablamos mucho del nearshoring, de toda esta capacidad de industria que puede llegar a nuestro país, moviéndose de China para atender el mercado norteamericano. Y entonces hemos abierto la posibilidad de que vengan industrias a posicionarse dentro de nuestro país, pero también tenemos que tener infraestructura disponible para que ellos puedan lograrlo, ¿no? Entonces, el requerimiento eléctrico es fundamental. La industria que está llegando a nuestro país ya no es una industria que demande poca energía. La realidad es que son plantas con un consumo considerable de energía y hay que preparar esta infraestructura. ¿Cómo estamos? Hasta el momento tenemos capacidad para atender las necesidades en el corto plazo. Sin embargo, tenemos que estar pensando lo que se viene a mediano y a largo plazo para atender esta necesidad y poder crecer junto con ellos. Esto nos ayuda a un desarrollo como país. Entonces, las decisiones creo que deben de estar enfocadas en visualizar los planes que se tienen que tomar ya, las decisiones que se tienen que empezar a tomar ya para poder atender a mediano plazo toda esta infraestructura que se tiene que incorporar, ¿no? Algo que nos ha preocupado mucho es el uso responsable de la energía. Creo que es una parte fundamental y que no hemos tocado el punto opuesto de manera insistente este tema, ¿no? Nuestro sistema padece muchísimo de un alto consumo que no está declarado, ¿no? Entre robo de energía, entre energía que se requiere y no se declara, y esto genera conflictos dentro de nuestro sistema eléctrico. Entonces, también tenemos que crear esa conciencia y transmitir todos estos mensajes para que nosotros como usuarios seamos responsables del consumo de la energía eléctrica. Gilberto, y bueno, ahorita mencionabas justo lo que estamos viviendo en cuestiones de nearshoring. Es verdad que mucho de lo que estamos atrayendo es inversión en manufactura pesada. Se anunció hace poquito una expansión de parques industriales también. Entonces, de repente pensamos que
con paneles solares vamos a poder resolver este tipo de actividades y a lo mejor una planta industrial no muy grande puede servirse muy bien con paneles solares, pero ¿qué pasa con aquellos industriales de manufactura pesada en donde esta solución queda limitada ante sus requerimientos energéticos? Del lado del industrial, ¿qué opciones hay? ¿Qué hay que considerar? Y luego justo cómo podemos complementar este tipo de tecnologías. Sí, sin duda, la infraestructura de generación fotovoltaica o solar es limitada a las horas en que hay presencia del sol, ¿no? Entonces, hoy tenemos la facilidad de que la evolución tecnológica en materia de almacenamiento ya está disponible y está disminuyendo mucho sus costos de implementación. Esto nos ayuda a poder almacenar energía que generamos durante el día y que no la utilizamos para trasladarla a otros periodos. Sin embargo, no va a ser suficiente si estamos pensando únicamente en solar. Las matrices energéticas en el mundo tienen que estar muy bien establecidas y lo que tenemos que estar buscando a través de los sistemas de almacenamiento de energía es tratar de disminuir esas curvas de demanda o de picos de consumo de energía en ciertas horas que van relacionados a la generación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podamos tener una generación más estable y que toda esta demanda que se da en los horarios donde hay mayor consumo se pueda, digamos, consumir de manera inteligente a través de los sistemas de almacenamiento, ¿no? Que estos sistemas de almacenamiento puedan estar poniendo esa energía disponible al sistema en diferentes horas y que podamos optimizar la generación. Y justo nos mencionas un poquito cómo se comportan estas tecnologías en cuanto a la disponibilidad, en las horas, en cuanto a la intermitencia. Hemos visto también ya propuestas en cuanto a temas de baterías, temas de almacenamiento. ¿Cómo está funcionando este tipo de tecnologías? ¿Qué es lo que nos dice la regulación? ¿En qué actividades nos conviene apostarle a este tipo de tecnologías y cómo has visto que ha madurado este tipo de soluciones? Mira, primero que nada, tuvimos una publicación de la ley en el 2014. Del 2014 hasta el 2024 no teníamos una regulación clara en materia de almacenamiento. Ahora, en el último día de septiembre, la Comisión Reguladora de Energía aprobó unas disposiciones administrativas de carácter general en materia de almacenamiento para incorporarlo al sistema eléctrico nacional y creemos que esto es fundamental. ¿Por qué? Porque viene a darle certeza y también viene a hablarnos de diferentes modalidades en las que los podemos utilizar. Bien comentaste en qué podemos utilizar estos sistemas de almacenamiento. Bueno, van a salir o estas 5 modalidades que se están declarando, que una es en las centrales eléctricas de gran capacidad, llámese utility, para poder mantener potencia firme ante la variabilidad por cuestiones climatológicas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un día que puede estar nublado, podemos estar haciendo esa compensación con las baterías y tener un sistema de generación más estable en esas horas. Tenemos otra aplicación que va a ser dentro de los centros de carga que cuenten con una central eléctrica de generación, precisamente para ayudar a trasladar esa energía en lugar de estarla entregando a la red, que sea aprovechada en diferentes horarios. También tenemos otra modalidad que va a ser centros de carga, es decir, usuarios finales que no tienen una fuente de generación en sitio, pero que pueden tener un sistema de almacenamiento para optimizar la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de tener una gran demanda en horarios donde el sistema eléctrico se empieza a complicar por el exceso de energía que se empieza a consumir, pueda abastecerse de estas baterías y que se carguen en horarios donde hay mucha disponibilidad de energía. Entonces, esta es otra de las modalidades. Y la cuarta modalidad viene siendo el que podamos incorporar estos sistemas de almacenamiento a la red general de distribución y que puedan estarse cargando de la misma manera en horarios donde la energía no se consume tanto, se puede estar generando y poder atender la demanda en diferentes horarios, ¿no? Entonces, con esto estamos optimizando la generación y ya están declarándose estas modalidades. Y la quinta modalidad es aquella donde los pequeños usuarios, que conocemos como generación distribuida, generamos nuestra propia energía en nuestras casas, en nuestros comercios, en nuestra pequeña industria y cargamos baterías y podemos empezar a descargarlas, ¿no? Entonces, son los 5 escenarios que se plantearon en estas disposiciones y creo que le van a dar mayor certeza y vamos a empezar a ver mayor integración de esta tecnología dentro de nuestro sistema eléctrico nacional. Oye, Gilberto, y también me gustaría seguir con el tema de la demanda energética. Ahorita nos platicaste un poquito qué es lo que están viendo a nivel industrial, a nivel de nearshoring, pero de repente vemos también otros jugadores que nos empiezan a sorprender, que son los del mundo tecnológico, la inteligencia artificial, los data centers, que nos emociona mucho ver cómo funciona muy bien el chat GPT, pero ya están saliendo las notas de cuánto están consumiendo en energía. Ya estamos viendo también cómo estas empresas también le están apostando a nuestro país y están invirtiendo en data centers. ¿Qué ven ustedes en cuanto al consumo energético por parte del mundo del desarrollo tecnológico?
Mira, el desarrollo tecnológico, sobre todo las ITs, están consumiendo mucha energía porque son ambientes controlados, ¿no? Donde tienes que tener climatizado a temperaturas muy, muy bajas, y bajas me refiero a 21 grados, con poca humedad para que estos equipos estén funcionando de manera óptima, ¿no? Entonces, demandan una gran cantidad de energía y aquí es donde hablamos también de tener un consumo consciente de energía, que toda esta infraestructura que se pone de las naves y todo esto estén bien aisladas para que consuman la energía de manera eficiente, que creo que ese es uno de nuestros grandes retos. El envolvente de las edificaciones, de las naves industriales, a veces no se empieza a trabajar en él y prácticamente nos fijamos en lo estético y nos impacta mucho en el consumo de energía. Entonces, basándonos y volviendo al tema de los data centers, que tenemos mucha integración, se están buscando colocar también en zonas donde tenemos menos posibilidad de generar energía. Vemos mucha integración en el Bajío y es una zona que carece de energía. Por ejemplo, en el norte tenemos un superávit de energía eléctrica. Gran parte de la generación de energía fotovoltaica se generó o se posicionó en el norte del país y tenemos donde el consumo puede ser muy alto por estos centros de consumo, tenemos mucha generación porque es durante el día, ¿no? Donde el impacto de la carga térmica tiene un impacto o una incidencia en el consumo. Entonces, consideramos que también hay que buscar estratégicamente dónde colocarlos para tener un menor impacto. Excelente, Gilberto. Y pasando a otro tema, se dice que en cuestiones de talento, hablando en cuanto a instalación de paneles, ¿no? El hombre panel o la mujer panel, pues mucho se habla que en Norteamérica, México, Estados Unidos, vamos a estar peleándonos por estos talentos que se dedican a este tipo de actividades. ¿Cómo ven ustedes el mercado a nivel de talento? ¿Cómo es que se está comportando y cómo nos preparamos? Mira, la realidad es que México tiene una mano de obra excepcional y creo que es uno de los grandes talentos que tiene México, ¿no? Y desafortunadamente no la aprovechamos. ¿Y a qué me refiero con no aprovecharlo? Se invierte poco en capacitación. Si nosotros este talento, porque tiene mucha voluntad, tiene capacidad, tiene esa innovación de repente, o el talento para resolver problemas sobre la marcha, si lo capacitamos podemos explotar o podemos detonar ese potencial que tiene, ¿no? Entonces, hoy hemos estado trabajando como asociación en esa capacitación que requiere nuestro sector, sobre todo en las energías renovables, donde la mayoría de las personas que entran a este sector piensan que es muy sencillo instalar, ¿no? Lo vemos desde el electricista. El electricista muchas veces no tiene los conocimientos básicos, pero se le hace muy sencillo realizar una instalación. Entonces, nosotros lo que hemos estado trabajando mucho es en el personal calificado, que todas estas instalaciones se lleven a cabo por personal calificado. La SEP, a través de los estándares Conocer, ha creado unos estándares específicos para la instalación de sistemas fotovoltaicos, también para sistemas térmicos. Entonces, todo eso es lo que tenemos que seguir estando promoviendo y exigiendo que se lleve a cabo esta capacitación para darle más certeza a los usuarios finales que tienen estos productos o estos proyectos y también cuando interoperan con el sistema eléctrico nacional puedan hacerlo de manera adecuada. Excelente, Gilberto. Oye, y hablando un poquito todavía sobre estas notas que estamos viendo en las redes sociales, en los medios últimamente, ha salido también que México está empujando una iniciativa para el reciclaje de paneles solares. Platícanos un poquito sobre eso, Gilberto. ¿Por qué esto es importante? ¿Cómo se comporta el supply chain de la manufactura de los paneles solares y cuáles son las expectativas de poder estar haciendo este tipo de actividades? Sí, fíjate que esta iniciativa viene en un excelente momento. La Asociación de Rakitifi, que se está empezando a promover y empezando a implementar en México. Tenemos la información y todo se nos ha vendido de que, oye, los sistemas fotovoltaicos, los paneles solares duran 25 años, 30 años, etcétera, y vemos ese tiempo todavía muy lejano a que vaya a llegar. Sin embargo, hay situaciones como algunas contingencias naturales, paso de huracanes, tolvaneras, tornados, granizos, etcétera, que van generando toda esta basura, si lo quieres ver así, de módulos dañados que están ahí y que no se hace un correcto confinamiento, ¿no? Entonces, esta iniciativa viene precisamente a atender ya toda esa necesidad. Vimos el paso del huracán Otis en Guadalajara, perdón, en Acapulco, que tuvo un impacto fuerte en algunos sistemas. Hemos visto cómo en Baja California Sur también hubo un huracán que tuvo un impacto sobre una central de generación fotovoltaica de gran escala. Tenemos también en algunas centrales de generación fotovoltaica que tienen desechos de paneles y que los tenían ahí, ¿no? Entonces, esta iniciativa está llevando ya
a poder hacer un censo de cuánto tenemos disponible para empezar a reciclar. Todos los proyectos de utility, dentro de su impacto social, tienen que manejar un correcto confinamiento después de que cumplan su vida útil estos productos, ¿no? Sin embargo, están diseñados a planes de 25, 30 años. ¿Y qué está pasando con lo que se dañó antes de tiempo? Pues se está guardando ahí. Entonces, esta iniciativa nos va a ayudar ya a empezar a hacer este correcto confinamiento y poder aprovechar todos los materiales que tiene un módulo fotovoltaico. El módulo fotovoltaico se compone en gran medida de vidrio, ¿sí? Que se puede recuperar el 99% del vidrio. El aluminio que tiene se puede recuperar también casi el 100%. Tenemos las celdas en las cuales ya hay tecnología para separar los diferentes componentes y aprovecharlos en un 50-60%. Y lo único que prácticamente no podríamos recuperar sería el PVAX que va en la parte de atrás, ¿no? Algo de cable se puede recuperar, etcétera. Entonces, pero tenemos una gran posibilidad de recuperar. Incluso ya hay marcas de módulos fotovoltaicos que están empezando a sacar al mercado los primeros módulos con material reciclado. Entonces ya empezamos a ver también esa evolución que pensábamos que iba a suceder a partir, yo creo que del 2035, ya lo estamos empezando a ver que está incorporándose al mercado. Sí, un gran tema, muy interesante, Gilberto, y destacar lo que acabas de mencionar, pues bueno, qué bueno que lo empezamos a hacer con tiempo, qué bueno que se están haciendo ya los esfuerzos para no tener problemas en el futuro, Gilberto. Y ahora me gustaría pasar al tema de transición energética, pero verlo desde el punto de vista PYME. ¿Cuál es el rol de las pymes en la transición energética? ¿Qué apoyos hay? ¿Cuáles van a ser las agendas de trabajo? ¿Cómo hacemos que de manera articulada sector privado y público pues puedan estar colaborando para poder incluir a las pymes en la transición energética? Mira, yo creo que ahorita actualmente el desarrollo fuerte que se dio en este último sexenio de la incorporación de energías renovables fue a través de la generación distribuida, esa que se lleva a cabo por usuarios domésticos, por pequeños comercios, pequeña industria que invierten en poder tener fuentes de generación dentro de sus instalaciones, ¿no? El comercio y estos pequeños negocios pues prácticamente operan durante el día y entonces estamos empezando a generar energía cuando se consume y prácticamente se entrega muy poco a la red. Entonces están abonándole y apostándole a este proyecto o proceso de transición energética que demanda el país, ¿no? Entonces, el gobierno prácticamente lo que nos está brindando es una regulación que se cumpla, que lo puedan llevar de manera expedita estos usuarios y por eso vimos un crecimiento muy interesante durante el primer semestre del 2024 que alcanzó casi el 75% de lo que se implementó en 2023. Entonces, nos genera números muy, muy interesantes para ver cómo vamos a cerrar en cuanto a este proceso de implementación o de adopción de la generación distribuida, que casi toda es fotovoltaica, y esto ayuda muchísimo al proceso de transición energética. ¿Qué requerimos? Requerimos también más financiamiento, más fuentes de financiamiento que puedan poner o democratizar el acceso a estas tecnologías. Todavía nos falta que puedan acceder a créditos más competitivos para poder desarrollar esto en una mayor aceleración. Oye, platícanos un poquito sobre este tipo de instrumentos financieros, que de estos que si bien existen algunas opciones ya, luego también escuchamos cómo se están reconfigurando los bonos verdes, los créditos verdes, luego también vemos estos criterios de ESG para acceder a mejores esquemas de capitalización y algunas ciudades, estados y países, no nada más en México, en muchas partes del mundo con temas de impuestos, impuestos verdes, impuestos al carbono. ¿Qué es lo que están viendo por parte de ANES? ¿Cómo ven que esto esté cambiando las reglas del juego? Mira, vemos que se vuelven unos incentivos muy interesantes para el financiamiento de estos proyectos, ¿no? Inicialmente en México se planteó el otorgamiento de certificados de energía limpia, sin embargo, la regulación se quedó ahí, ha faltado desarrollarla en materia de que se pueda incorporar en la generación distribuida, ¿no? En estos usuarios que generan una gran cantidad de energía y que la aportan al sistema eléctrico nacional, ¿no? Entonces, por ahí estamos, digamos, un poco limitados en materia de regulación. Sin embargo, la aparición de los AIREX, de los certificados de origen y todo esto nos brinda otro mecanismo que podemos acceder y que pueden tener también una aplicación precisamente para atender estas necesidades de ESG que están teniendo muchas empresas, ¿no? Estamos viendo cómo grandes corporativos tienen puesta la mira en la reducción de la huella de carbono y esto va enfocado a sus proveedores y a los proveedores de sus proveedores. ¿Qué quiere decir?
que están buscando que en primera línea sus proveedores empiecen a reducir la huella de carbono y que en un mediano plazo también los proveedores que ellos están teniendo, o sea, sus proveedores, también empiecen a implementarlo, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a poderlo potencializar. Los certificados o los famosos impuestos verdes que están empezando a aplicar, eh, lo vemos también como algo muy positivo, ¿no? Nosotros hablábamos y hemos sido muy incisivos de estos estímulos fiscales a través de los prediales, donde viviendas o edificaciones que tengan cumplimiento de certificaciones LEED o que sean con alguna configuración para el uso eficiente de la energía o con generación en materia limpia, puedan acceder a una reducción de estos impuestos que están pagando, ¿no? Entonces, hemos platicado con algunos municipios y les suena interesante, ¿no? También esto es un mecanismo para poder llevar a que las instalaciones que se estén llevando a cabo por parte de los usuarios se hagan de manera segura, ¿no? A cambio de que te doy un estímulo fiscal verde, bueno, de que también tu instalación sea segura y cumpla con las normas y que sea realizada por personal calificado y que las empresas que te están haciendo las instalaciones pues estén bien constituidas, que estén pagando impuestos y todo eso, ¿no? Y entonces esto nos da una certeza para todos. Estimado Gilberto, pues hemos estado platicando ya sobre regulación, tecnología, infraestructura, inversiones, empresas grandes, empresas chicas, de distintos temas muy valiosos, muy interesantes, pero me gustaría terminar con un último tema para poder recapitular por qué todo esto es importante, Gilberto, y es el tema ambiental, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos dedicamos a lo que nos dedicamos, Gilberto? ¿Cuáles son esos retos ambientales a los que nos enfrentamos? ¿Por qué es tan urgente implementar y tomarnos en serio, aunque no estemos en esta industria, todo esto que nos has estado platicando? Mira, porque la realidad es que lo vemos muchas veces como que en la tele, en las noticias, en el internet, oye, que si se están descongelando los polos, que si llegó grandes tolvaneras a tales lados, que si están las olas de calor, pero a veces pensamos que no nos va a llegar. Sin embargo, te puedo decir que en México ya tuvimos las dos olas de calor más fuertes que se han tenido en los 2 últimos años y que esto han impactado directamente en el consumo eléctrico y por ende nos ha impactado en apagones. Entonces, ya lo estamos viendo primero en un tema normal, ¿no? En el día a día, pero también estamos viendo, por ejemplo, la presencia de huracanes que han sido devastadores y que han agarrado fuerza de último momento. Lo vimos en el caso de Otis para Acapulco, luego acabamos de de ver que otra vez, hace unas semanas, llegó una torrencial de lluvias a Acapulco que le impactó fuertemente. Estamos empezando a ver lluvias severas en grandes partes, estamos viendo presencias de granizos en zonas que no había, estamos empezando a ver problemas de sequías en zonas donde no había, y entonces ya está incorporándose y cada vez está más cerca de nosotros. ¿Qué tenemos que empezar a hacer? Pues tomar decisiones, ¿no? ¿De qué forma? Pues de lo que está primero a nuestro alcance, ¿no? Si yo puedo generar cierta cantidad de energía de manera limpia, estoy abonándole. Si yo puedo dejar de consumir energía que no requiero, creo que es algo fundamental y con lo que todos deberíamos de empezar porque es lo que tenemos más a la mano, nos ayudaría mucho a reducir todas esas emisiones que están generando estos cambios que están impactando en la temperatura del mundo. Gilberto, pues te quiero agradecer mucho por esta conversación. Nos dejas mucho conocimiento, nos dejas muchas buenas experiencias. Pues vamos a estar muy al pendientes de esta labor tan importante que vas a estar haciendo en la asociación. Y bueno, no sé si de tu lado tengas algún mensaje final, algunas conclusiones. Pues agradecerles y decirles que nos tenemos que volver agentes de cambio. ¿Sí? Que pequeñas acciones generan grandes resultados y que eso está en nuestras manos, ¿no? No tenemos que estar siempre buscando que alguien más haga para poder nosotros empezar a resolver las problemáticas que tenemos en el día a día. Que tengamos siempre esa conciencia que lo poquito que yo haga, al final del día puede generar un gran cambio, ¿no? Y que, te insisto, seamos agentes del cambio. Creo que eso es lo que hoy tenemos que estar hablando y que todos tomemos ese rol. Si lo logramos, créeme que vamos a tener un cambio acelerado, positivo, que nos va a generar beneficios a todos. Listo, Gilberto, pues muchas gracias por venirte a platicar con nosotros esta tarde de viernes y por compartirnos de tu conocimiento y de tu experiencia. Agradecerte el espacio, Franco, y estamos siempre a la orden. Invitarlos a nuestra asociación, a que se incorporen las empresas que están en el sector, a las instituciones, y no solo tienen que estar en el ramo, tenemos mucha membresía que está interesada en todos estos temas de la
evolución de las tecnologías, de las fuentes renovables, de cómo incorporarlas, etcétera, pero que ni siquiera están en el desarrollo del negocio, ¿eh? O sea, entonces, nuestra asociación tiene esa diversidad de poder incorporar tanto a la industria, a la academia y a personas individuales que requieren participar en esto. Gilberto, pues muchísimas gracias. Ahí está la invitación, ahí están las iniciativas y pues como mencionamos en la conversación, pues hay que trabajar en conjunto y hacer equipo. Así es, muchísimas gracias, Franco, y estamos a la orden siempre.